Y ahora sí, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Sergio Manisuya. Es un gusto que estén ustedes acá y es un gusto poderles apoyar en este proceso de preparación para la prueba de conocimientos básicos de matemática. Nosotros en Academia Millennials quisimos dar un apoyo a través de esta clase para que ustedes puedan, sobre todo, diagnosticar cuál es el nivel de comprensión que hay del contenido, de parte del contenido para la prueba de conocimientos básicos, porque debo decir esto, el contenido completo es bastante extenso, la verdad. Y que bueno, yo les quiero felicitar porque se están preparando con tiempo y eso es fundamental. Aquello de estudiar para esta prueba una noche antes no sirve. Aquello de estudiar para esta prueba 2 noches antes no sirve. ¿Por qué? Porque todo el contenido de la prueba, el contenido para la prueba, es el contenido de matemáticas que estudiaste desde primero básico hasta quinto, cuarto bachillerato o cuarto perito contador, según la carrera que hayas llevado. Es contenido de unos 4 años por lo menos. Y es mentira que te vas a preparar una noche antes o 2 noches antes. Sino esto es con tiempo. Y ahorita estamos a buen tiempo, aunque quizás un poco tarde, la verdad. Pero todavía es buen tiempo para prepararse a conciencia, prepararse muy bien, porque este año la prueba tiene una peculiaridad y es que no es virtual. En todo caso, sea virtual o presencial, debes estar preparado, debes estar preparada. Por eso es muy importante que comencemos a medirnos en cómo estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy en mi nivel de conocimientos de las matemáticas? Y así que, por eso mismo, vamos a comenzar con un simulador. Este simulador está preparado de acuerdo con algunos de los temas que evalúan en la prueba. Te anticipo que la prueba, dentro del proceso, cuando ha sido virtual, la prueba duraba 40 minutos. En algunos casos me parece que la extendieron a 1 hora. Pero lo que sí es cierto es que tenía no menos de 30 preguntas. Ahora de forma presencial, ojalá que amplíen el tiempo, porque va a ser diferente la manera como lo vas a resolver. Entonces, tienes que probarte, tienes que prepararte. Y la mejor manera de prepararte, aparte de estudiar, por supuesto, repasar y todo eso, la mejor manera es que te expongas al momento de responder. Y por eso hemos preparado este simulador que vamos a compartir en unos minutos. Lo voy a poner acá en el WhatsApp, en el chat de Zoom únicamente. Y solo los que están aquí adentro van a poder realizar. Y le voy a dar un tiempo específico, que lo más que le voy a dar son 20 minutos. Entonces necesito que lo resuelvas, sí a conciencia, pero necesito que tengas esa presión, porque también esa presión de que ya va a terminar, te van a quitar el test, tienes que entregarlo, etcétera, etcétera. Necesitas exponerte a esa presión y saber manejar eso, porque quieras o no, te vas a exponer a esa presión. Puede ser que tú sí conozcas todo el contenido y seas una persona muy capaz en el área de matemáticas, pero puede ser que esa presión no puedas manejarla en algún momento y entonces necesitas inclusive exponerte a esa presión. Por eso es que nosotros, bueno, hemos hecho esto por varios años ya y hemos preparado varios simuladores. El que te voy a compartir es uno de los tantos que tenemos que te va a servir solo para irte preparando, capacitando, etcétera, etcétera. En cada nuevo módulo de estudios del curso, nosotros preparamos otros simuladores. Tenemos más de 5 hojas de trabajo con el contenido de forma variada. ¿Para qué? Para que puedas prepararte muy bien. Así que en este momento voy a compartir el simulador y vamos a ver. Bueno, no le di la bienvenida, me parece que a Emanuel, que acaba de entrar, Juan Diego, Mateo, Melissa, Neri, bueno, Paola, Rocío, Karina, gracias, bienvenidos y bienvenidas. Hasta aquí, ¿estamos claros en todo esto? ¿Estamos listos para el simulador? Por favor, escriban en el chat sí o el número 1 para saber yo que están ahí y están conmigo. Y entonces yo estoy viendo el chat ahora. Alguien puso una manita, dos la pusieron también. Muy bien, gracias Mateo por la respuesta. Entonces, en este momento voy a compartir el enlace para el simulador. En el momento en que yo comparta este enlace, a partir de ahí, vas a tener 20 minutos para responder. Entonces, por supuesto, tienes que equilibrar entre rapidez y exactitud. Estamos listos. Esa es la actitud. ¿Sí? Me encanta ese tipo de actitud. Ahora, entonces, comparto el enlace en 3, 2, 1. Ya se fue. Pueden abrirlo y comenzar a responder. Muy bien. En este momento voy a cerrar el test. Solo le damos admisión a Freddy, que ya va en camino de ingresar. Y en este momento, a 17 respuestas, avanzamos bastante, muy bien. Todavía 10 segundos para que puedan enviar, si alguien no lo ha hecho, envíenla como lo tengan. Porque en este momento voy a cerrar las respuestas. 10 segundos, 5, 4, 3, 2 y ya no se aceptan más respuestas. Bueno, más o menos de esta forma va a ser la prueba. Es decir, te van a dar un test, te van a poner un tiempo
Y si es de forma presencial, te van a decir, se acabó el tiempo. Quizás tengan algunos asistentes para recoger las hojas ahí, y ahí sí debes tener mucho cuidado, porque si acostumbras realizar lo que hacen algunos compañeros y compañeras, todavía respondiéndose, miran si todavía algunos están entregando o no, y todavía tratan de responder. Allí la situación es muy estricta. Las personas que realizan la prueba son bastante estrictas, y si te dicen ya, en ese momento ya tienes que pasarla. O sea, si tú te tardas al menos 1, 2, 3 segundos, es probable que te digan ya no se lo podemos recibir. Les ha pasado a algunos compañeros, tristemente, ¿no? Han tenido que repetir la prueba. Quizás respondieron muy bien, etcétera, etcétera, por querer abarcar un poco más, simplemente ya no lo lograron. Aquí ya terminó esta parte de la prueba, es decir, del ensayo. Presión, rapidez, velocidad y puntualidad. Ahora vamos a pasar a resolver cada una de las respuestas. Y ahí está. ¿Ya todos están viendo entonces la pizarra? Por favor, confírmenme allí en el chat. Lo tengo activo ahí para ver. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. No, la primera pregunta, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Mateo. Vamos con la primera pregunta, y que tiene que ver con despeje de ecuaciones o despeje de fórmulas, que al final viene siendo lo mismo. Despeje de fórmulas, despeje de ecuaciones. Porque el despeje de fórmulas o de ecuaciones, despejar ecuaciones, se fundamentan en los mismos principios que parten del principio de igualdad. Pero bueno, antes voy a escribir la fórmula aquí. Permítanme, solo tomo mi lápiz. Vamos a ver cómo tenemos aquí. Aquí está. Entonces, dice acá, tenemos la ecuación. La ecuación es V, que podría ser velocidad en este caso, o volumen, cualquiera de las dos, ¿no? Porque para velocidad o volumen se utilizan los mismos, mismo símbolo, la U. Igual, 4/3, en este caso lo voy a escribir de esta manera. Luego pi, ¿se recuerdan del número pi? 3.1416, etcétera. R, pi r al cubo. ¿Cómo se representa el valor de r al cubo? ¿Cómo se representa el valor de r al cubo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que vamos a hacer es despejar r al cubo. Lo voy a marcar para que podamos trabajar en. Esto es lo que hay que despejar, lo que estoy encerrando en color amarillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso aplicamos lo que conocemos como el principio de igualdad. ¿Y cuál es el principio de igualdad? Voy a hacer un paréntesis rapidito y luego vamos a resolver. Lo que dice el principio de igualdad es este. Sí, dice que una expresión de un lado del signo igual es exactamente el mismo del otro lado. Con base en este principio, entonces nosotros lo que podemos hacer es ir aplicando algunas propiedades de los números, algunas propiedades de las operaciones, para poder mantener siempre una igualdad y aprovecharnos de eso para ir despejando una variable. R, en ese caso significa radio, también le llamamos variable o le llamamos incógnita, que viene siendo lo mismo. Yo le voy a llamar variable. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué me ayuda ese principio? El principio este me ayuda a lo siguiente, fíjate bien. Voy a ir despejando. Escribo la V o volumen, luego tengo 4/3 y luego tengo pi r al cubo. Lo que yo tengo que despejar es r al cubo. Al cubo es un 3. Listo. Todo lo demás tengo que retirarlo de allí, de r, que ya no esté con r. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que empiezo a ver es cada uno de los elementos que hay allí. ¿Cuáles son los elementos que hay ahí? Tengo un 3 que está dividiendo. Si el denominador está dividiendo. Tengo un 4 que se multiplica con la siguiente expresión. Y tengo el número pi que también se multiplica con r al cubo. Entonces, a través del principio de igualdad, yo lo que hago es aplicar operaciones que anulen lo que está haciendo cada número. Lo voy a repetir. Voy a aplicar operaciones que van a anular la operación que hace cada número para poder despejar R. ¿Cómo lo hago? Comienzo con el 3 porque está dividiendo. Entonces, escribo, fíjate pues, escribo, el volumen es igual a 4 partido 3 pi r al cubo. Y ahora voy a agregar un 3, pero ese 3, ¿qué va a hacer? Ese 3 va a multiplicar, entonces yo lo voy a agregar aquí. ¿Por qué multiplico? Porque la división y la multiplicación son operaciones inversas. Aquí lo que va a resultar es que cuando yo divida este 3 entre este otro, me da como resultado 1. Y 1 es elemento neutro, o sea, no va a alterar nada. Entonces, de esa manera yo puedo quitar de ahí el 3, pero antes bueno, primero voy a borrarlo porque yo agregué ese, no, lo voy a dejar para que quede registro. Pero ahora, sigo con el 3 ahí. Como yo agregué un 3 que multiplica de un lado de la igualdad, entonces del otro lado de la igualdad también tengo que agregar un 3 que multiplica. Voy a quitar el puntito. Así como lo ven, 3v significa 3 multiplicado por v. Pero vean el 3 y el 3 en cada lado, que están en azul, para que veamos cómo es el principio de igualdad. Yo agregué, porque así lo necesito, porque alguien puede preguntar, ¿y por qué agregaste un 3? Es que yo necesito anular el 3 que está dividiendo. ¿Cómo lo voy a anular? Le aplico la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la división? La multiplicación. Entonces yo multiplico por 3 y de esa manera esto se anula porque me va a dar 1.
Pero si usé 3 de ese lado para mantener la igualdad, multiplico por 3 del otro lado. Voy a continuar. Ahora entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Nos queda 3 multiplicado por v igual 4 pi r cuadrado. R al cubo, perdón. ¿Ok? Ahora, el 4 está multiplicando y pi también. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? La división. Entonces, ¿qué voy a hacer para eliminar el 4 de ahí? Pues divido entre 4. Y 4 dividido entre 4 me va a dar 1. Pero entonces, si dividí entre 4 de ese lado, pues divido entre 4 de este lado también. Y entonces la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, a ver, 3 multiplicado por v entre 4 igual pi r al cubo. Así. Ahora voy a eliminar pi de ahí. Y pi está multiplicando a r al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como está multiplicando, entonces pi, yo divido entre pi otra vez aquí abajo para anularlo. Pero si divido entre pi ahí, también divido entre pi de este lado. Nota que no agregué aquí esto, sería incorrecto, sino que solo agrego pi en el lado que debe dividir, que es a la par de 4. Y entonces la ecuación finalmente la voy a pasar de este lado porque ya me ocupé todo el espacio de ahí. La ecuación finalmente me va a quedar como 3 multiplicado por v dividido 4 por pi igual r al cubo. Listo, esta sería la respuesta. Aquí no tendríamos que operar nada más. ¿Por qué? Porque la pregunta primero te da esta fórmula y te dice, ¿cómo se representa el valor de r al cubo? Es decir, yo ya no tengo que despejar más nada allí porque ya llegué a dejar r al cubo solito. Es decir, quitándole todo lo demás. Entonces, cuando llegué a ese punto, que es lo que me pide la pregunta, ahí llegué a la respuesta final. Ahora lo voy a realizar como quizás en algún momento nos enseñaron a realizar esto. Yo ahorita lo expliqué todo paso por paso, pero en realidad se puede realizar, resolver de la siguiente manera. Solo voy a correr esto acá. Entonces, la fórmula original es volumen es igual a 4 tercios de pi r al cubo. Yo debo despejar r al cubo. Entonces, hago lo siguiente, ya de manera práctica sin todo lo que expliqué anteriormente. Este 3 está dividiendo, pasa multiplicando acá, entonces escribo 3, y es 3 multiplicado por v igual 4 pi r al cubo. Este 4 está multiplicando a r y también pi está multiplicando a r. Entonces pasan al otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribo 3v dividido 4 por pi igual r al cubo. Y esta es la respuesta final. Entonces, ahorita lo hice de manera práctica, pero anteriormente expliqué paso por paso cuáles son las razones de por qué se pasa, este que está multiplicando pasa dividiendo, o este que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Por qué se hace eso? Por todo lo que ves acá, como lo expliqué. ¿Y qué fue lo que hice ahí? Aplicar el principio de igualdad. Nada más. ¿Alguna pregunta? Le voy a dar unos segundos por si hay alguna pregunta, o si todo quedó claro, me pueden decir, ya sea usando su micrófono, o si quieren, entonces lo escriben en el chat. ¿Quedó claro todo esto? Dicen que sí. Gracias, gracias. Sí, respóndame, por favor, no tengan pena. De esa manera voy sabiendo cómo vamos trabajando. Y por supuesto, aquí mi intención es que lo que logremos cubrir en el tiempo que tenemos, lo hagamos muy bien y tú te quedes con ese conocimiento y no se te olvide. Bueno, entonces, gracias. Me perdí un poco en el tercer paso. Gracias. Este tema es sobre despejar fórmulas, que también se usa para despejar ecuaciones en realidad. Pero es sobre eso, Emanuel. Me perdí un poco en el tercer paso. Muchas gracias por la explicación. Gracias, gracias por la opinión. El tercer paso, vamos a ver. Voy a recapitular acá, solo que ahora lo vamos a hacer de manera rápida y vamos a ir viendo. Voy a usar el resaltador, pero le voy a cambiar de color. Y vamos a usar un verde. Listo. La pregunta me dice que si yo tengo esta ecuación, ¿cómo quedaría la expresión despejando r al cubo? ¿Cómo lo voy a hacer? Aplico el principio de igualdad. ¿Cuál es el principio de igualdad? Me dice que, a ver, una expresión matemática es exactamente igual a su equivalente y que con base en ese principio, entonces yo ya puedo aplicar algunos elementos. Comencé de este lado. Como yo tengo que despejar r al cubo, lo que tengo que hacer es quitarle todo lo que tiene a la par. ¿Cómo lo hago? Observando qué expresiones hay y qué operación están realizando. Yo observé que está este 4 que multiplica a pi y a r al cubo, está pi que multiplica a r al cubo, y está este 3 que divide todo. ¿Ok? Entonces empiezo a quitar. Siempre comenzamos con lo que divide. Bueno, en este caso así va a ser. A veces de repente tenemos que quitar una potencia, pero bueno, eso es otro tema, nos vamos a alargar. Entonces voy a quitar 3 que divide. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que hago es que aplico una operación inversa. 3 está dividiendo, entonces yo multiplico por 3 toda la expresión. ¿Por qué multiplico? Porque 3 dividido 3 me da 1. Ok, pero por el principio de igualdad, entonces yo tengo que multiplicar. Si multipliqué por 3 aquí, también acá. Entonces me queda la expresión como lo que está en rojo de este lado. 3 multiplicado por b igual 4 pi r al cubo. Listo, ahora voy a quitar el 4. El 4 está multiplicando y la operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces divido entre 4. ¿Para qué? Para que me dé 1 o elemento neutro. Pero si dividiera en 4 de ese lado, divido entre 4 de este lado. Listo. Entonces la expresión me queda como todo lo que está aquí en rojo.
Y luego tengo el número pi, o el valor de pi. ¿Y qué hago? Pi está multiplicando a r al cubo. Entonces divido entre pi para que me dé 1, elemento neutro. Pero si dividí entre pi de este lado, pues lo hago también de este lado. Cuando llego aquí, entonces la expresión me queda como lo que tengo de este lado. Y esa es la respuesta correcta en el test, porque la pregunta decía cuál sería el valor de r al cubo. Entonces r al cubo es igual a lo que está acá. Esto que acabo de explicar es la razón matemática o la razón lógica de por qué, en términos prácticos, nosotros lo elaboramos de la siguiente manera, como lo que ven ahí. Voy a seguir solo resaltando. Ups. Entonces, esta era la expresión original. Yo tengo que despejar r al cubo. ¿Y cómo lo hago? Primero tomo este 3 que está dividiendo y lo paso al otro lado de la igualdad, es decir, estaba aquí, lo paso al otro lado de la igualdad multiplicando, la operación inversa. Luego tengo este 4 y pi que están multiplicando, los dos están multiplicando a r al cubo, entonces los jalo en bloque, porque al fin están haciendo la misma operación. Y aquí estaban multiplicando, entonces los pasé al otro lado de la igualdad dividiendo, operación inversa. Y ya llegué a la respuesta final. Eso es, espero que haya quedado claro, Mateo, y que ya no nos hayamos perdido. Voy a pasar a la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta tiene que ver con el tema de funciones. Entonces nos vamos a trasladar a ese temita. Solo déjenme preparar aquí la pizarra. Listo. Entonces dice, si tenemos la función y igual 2x, vamos a ver, sería, bueno, solo vamos a cambiar aquí, cambiamos esto y cambiamos de color. Entonces la función es y igual 2x. Este tema, funciones, pues es otro de los que se evalúan, es una unidad completa en la guía de estudio para la prueba de conocimientos básicos. Esa la cubrimos, nosotros damos, bueno, yo doy un curso de 10 días, 9 días, 2 horas por día, y ese lo cubrimos en un día completo por todo el contenido que tiene. Realmente es un contenido muy extenso. Tardamos unas 2 horas. Pero de manera rápida. El tema de funciones básicamente se refiere, muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, con gusto, Mateo. El tema de funciones se refiere a una relación entre dos conjuntos, relación de los elementos entre dos conjuntos. Para hacerlo muy práctico, los dos conjuntos que ya se relacionan en las funciones cuando estamos trabajando en álgebra, se representan a través de la recta numérica, solo que son dos, una horizontal y una vertical, que juntas forman lo que llamamos plano cartesiano, porque René Descartes, un matemático, filósofo y etcétera, científico, ¿no? Creó este plano, es decir, el cruce de dos líneas, dos rectas numéricas, para ir representando puntos que se referían a una relación entre elementos de los dos conjuntos. Vamos a dibujar aquí rápidamente algunos elementos. Vamos a ver, solo déjenme cambiar de tamaño acá y de color para que podamos diferenciar. Las dos rectas numéricas, a una le llamamos y a otra le llamamos x. ¿Qué más? Se cruzan o se intersectan, es la palabra correcta. La intersección entre esas dos rectas es en el origen de las dos, o sea, en el punto cero. Cada una de las rectas marca segmentos, o sea, partes de la recta, y en cada uno de los puntos se asigna un número, que de este lado, del lado derecho, corresponde a números positivos, números enteros positivos, hasta el infinito. 3 puntitos significa infinito, o este símbolo que está acá, algunos de mis alumnos le llamaban 8 acostado, pero eran los de básico. Es el signo de infinito, y se agrega un signo más para indicar que la recta se extiende hasta el infinito del lado positivo de los números, y de este lado aparecen los números negativos, enteros negativos. Bueno, en realidad la recta no representa a los números enteros únicamente, sino a los números reales. ¿Qué son los números reales? Es un conjunto de números, pero involucra números naturales, números enteros, números racionales, que son los fraccionarios y los decimales, números irracionales, etc. Es decir, todo tipo de números están representados en la recta numérica. Luego, aquí vamos a escribir infinito negativo. Se puede escribir este símbolo o 3 puntos. Yo escribo los dos para efectos de comprensión, pero cualquiera de los dos puede aparecer. Y en la recta Y, o el eje Y, que así se le llama también, se van marcando también los números positivos en la parte de arriba, que sería aquí 1, 2 y 3, hasta el infinito. Les voy a escribir aquí positivo. Y abajo, menos 1, menos 2, etcétera. Así, menos 2, y aquí menos 3, y aquí menos 4, etcétera. ¿Y qué más tenemos? Bueno, negativo. Bien, entonces, una función es una relación entre elementos de dos conjuntos. En este caso, son los números reales en el eje X y en el eje Y. Prácticamente X y Y son los dos conjuntos que se relacionan. Y por eso en términos algebraicos se representa de esta forma. Aquí lo que me está diciendo esta función que ven ustedes ahí, que encerré en un círculo, me está diciendo que un elemento del eje Y es resultado de multiplicar dos veces un elemento del eje X. La pregunta es, ¿cuál elemento? Si hablamos del eje X, yo puedo escoger qué elemento. Si hablamos del eje Y, no puedo escoger qué elemento. Los elementos del eje Y me los van a dar siempre esta operación que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor de Y va a depender del valor de X. Por eso se llama función en X. Es decir,
Y depende de X, o Y es función de X. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Solo menciono un par de elementos, de conceptos más. Listo. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, el número 1. En el eje X, el 1 positivo. Eso significa que en la fórmula va a ser 2, como yo escogí el número 1, sustituyo X por el número 1. Y cuando multiplico 2 por 1, entonces el resultado es 2. Quiere decir que si yo tomo el valor de 1, de X1, en Y va a ser 2. Y acá en este puntito que estoy marcando ahora, se forma lo que se conoce como una pareja ordenada o coordenadas cartesianas. ¿Qué significa eso de pareja ordenada? Pues simplemente es una pareja de dos números, donde el primero se refiere a un elemento del eje X y el segundo número se refiere a uno del eje Y, simplemente. Y este puntito es el que se conoce como coordenada cartesiana. Ahora, ¿qué pasa si yo escojo en el eje X el número -1? ¿Ok? Entonces tomo la fórmula, o sea, la función que está aquí, tomo esa función y en lugar del eje del valor de la letra X o de la variable X, yo escribo -1, porque es el que escogí. Y cuando multiplico -1 por 2, el resultado es -2. Entre paréntesis, -2 por las leyes de signos. De repente vamos a ver lo de las leyes de signos. Y bueno, entonces, -1 por 2 es -2. Este es Y y este es X. Entonces, cuando X es -1, Y vale -2. Entonces, ¿qué hago? Marco aquí -1 y -2 en Y. Este puntito que está aquí es la coordenada -1, -2. Listo. Y ahí tengo dos puntos. Tengo dos puntos ah, que ya me pueden dar un elemento acá. Ahora, esos dos puntos, para que yo represente la función gráficamente, esos dos puntitos los voy a unir con una línea recta. Solo déjenme tomar una línea recta, le vamos a cambiar de color, le vamos a poner de color azul, y entonces vamos a ver si puedo trazar la línea recta. No la puedo trazar aquí, déjenme probar de otra manera. Sería más o menos aquí. Hagan caso omiso de la primera línea azul. Voy a cambiar de color, le voy a ampliar el grueso de la línea a este, y le voy a cambiar de color porque ya tengo una línea azul ahí. Vamos a usar color este morado. Ahora sí. No, tampoco. Ahora sí. Lo que está en morado. Esa línea que ven ahí, que une las dos coordenadas que marqué, es la gráfica de la función. Y la pregunta me dice, si yo tengo la función y igual 2x, esto, si yo tengo la función y igual 2x, ¿en qué punto la gráfica de la ecuación corta el eje x? ¿Cuál es la gráfica de la ecuación? La gráfica de la ecuación es esta línea que tengo acá en morado. Y la pregunta me dice, ¿en qué punto esa gráfica corta el eje X? Yo puedo ver aquí que pasa exactamente en el origen, en 0. Y la respuesta correcta era 0. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? ¿O necesitan que amplíe un poco más? Aquí lo que hice fue dar la respuesta, pero explicar por qué es 0 la respuesta, ¿no? Porque aquí estamos aplicando todo esto sobre funciones. Mientras nos vamos a preparando para la siguiente, que es lo de factor común, que lo vamos a ver también rapidito, pero si no hay dudas aquí, entonces avanzo. Aquí estamos con el tema de funciones, lo voy a cerrar, que por cierto, de acuerdo a la estadística que vimos al inicio, fue una de las respuestas, a ver, uno de los ejercicios donde tuvimos solo 3 respuestas correctas de 19 posibles, es decir, 19 participantes. Entonces, pues ánimo ahí, esto hay que repasarlo muy bien también. Les voy a dar un chivito también para que les pueda ayudar a comprender cómo va esto, porque, ups, perdón, no, esto es de derecho. Les voy a dar un chivito ahí. Ustedes pueden usar eh, una aplicación. Vamos a ver. Déjenme escribir aquí. Espérenme un cachito. Vamos a ver. Listo. Vean lo que escribí. Gráfica de funciones GeoGebra. Esta plataforma que se llama GeoGebra es una calculadora en línea, pero tiene muchas opciones. Es una plataforma muy completa que trabaja muchas áreas. En este caso estamos hablando de las funciones, que trabaja álgebra, geometría, bastante. Pero me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda mucho porque, por ejemplo, aquí en esta parte voy a escribir una función. La misma función que teníamos allá, que sería y igual 2x. Ahora nota cómo queda la gráfica, lo que está en verde. Vas a notar varias cosas acá, pero ahorita comencemos con la gráfica. Vamos a mover esto aquí. Esta es la gráfica, lo que estoy señalando en azul. Es exactamente lo que yo hice. Y mira cómo en el punto 1 positivo corresponde el 2, punto 1 positivo de X corresponde 2 en Y, que es acá, sería este punto, yo lo marqué. También en el punto -1 de X corresponde -2 en Y, yo lo marqué también, aquí está. Pero aquí, en esta gráfica, puedes ver que para 2 positivo en X corresponde 4 en Y. Y luego para 3 positivo en X corresponde 6 en Y. Y nota cómo va aumentando. 3 y 6, o sea, 2 por 3, 6, de acuerdo a la función, lo que estoy marcando ahora en azul. Luego tenemos -2
y menos 4, que sería menos 2 por 2, que es igual a menos 4. Otra vez, se refiere a la operación que pusimos aquí en la función. Bueno, voy a hacer un par de cambios aquí en la gráfica de la función para que tú puedas ver. Por supuesto, necesitaríamos mucho más tiempo para explicar todo esto, pero vamos rápido. Nota cómo cambió la notación aquí. Yo solo escribí y igual 2x, pero el sistema aquí de esta plataforma me escribió f dos puntos y. No hay problema. Esta forma de expresar una función o esta otra son lo mismo, no hay problema. Puede ser que en el examen te aparezca así y te vas a confundir y vas a decir, no, así no me lo he enseñado. No hay problema. Realmente equivale a lo mismo. O puede ser que en la prueba te aparezca f de x así, igual 2x, por ejemplo, 2x. Si te aparece esto, también es lo mismo que y. Es decir, estas tres maneras de expresarla analíticamente, una función son equivalentes. Al final se refieren a lo mismo. Bueno, ese es un detalle que es importante manejar porque cada profesor o cada autor expresa de distinta manera. Entonces nosotros tenemos que saber todas las variantes. Y luego solo voy a hacer algunos mm, señalamientos acá. Nota en la función, yo tengo 2x aquí arriba, de nuevo, aquí en esta parte que estoy marcando en azul. Tengo 2x, pero le voy a agregar más 1. Y nota cómo va a cambiar la gráfica al agregarle más 1. Mira, se movió un poquito. Ahora le voy a agregar más 2. Y mira cómo cambió. Tanto perdón, la gráfica de la función pasó al 2 positivo en X, en Y, perdón, y al menos 1 en X. Ahora le voy a agregar 3 y adivina qué es lo que va a pasar con la gráfica. Le agrego 3, sí, efectivamente subió la gráfica al número 3. ¿Eso qué me dice? Me dice que el punto donde la recta corta el eje Y corresponde a esta suma que estoy agregando acá. Si yo le agrego un menos 3, se va a ir por aquí, por ejemplo. No se lo voy a agregar. Y un elemento más que voy a cambiar solamente para que tú puedas ver cómo va cambiando esto. En vez de 2x voy a escribir 4x, por ejemplo. Y mira cómo va a cambiar la gráfica. Cambió la inclinación. ¿Y qué pasa si en vez de 4x yo le escribo menos 4x? Observa cómo va a cambiar la gráfica y cambió de orientación. Bueno, esto es algo que miramos en todo el curso en la unidad que corresponde a funciones. Lo voy a dejar ahí porque tenemos que venirnos acá. Bueno, entonces espero que haya quedado claro todo esto sobre las funciones. Nos vamos a pasar rápidamente a la siguiente pregunta que se refiere a un tema aritmético, es decir, es como los fundamentos de todo lo que necesitamos aprender de matemáticas. Y solo voy a cambiar aquí, nos vamos a ir a otra diapositiva, le agregamos estos cuadritos. Listo. Aquí nosotros lo que vamos a ver es este tema de factor común. ¿A qué se refiere? Insisto, es un tema aritmético. Y entre paréntesis te voy a dar un tip que te va a ayudar mucho para prepararte. Si sabes, ¿cómo lo digo? Si sabes captar muy bien lo que te voy a decir ahora y lo aplicas, te vas a preparar muy bien. Y quizás no necesites mucha explicación en los otros temas. ¿Y cuál es ese tip? Bueno, el primero es este. Las matemáticas son fáciles de comprender. Todo depende de cómo te la enseñan para comprenderla muy bien. Primera cosa. Segunda, tú tienes que aprender muy bien ciertas propiedades de los números y de las operaciones para poder dominar casi todo en matemáticas, casi todo, para poder comprender casi todo. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera, las propiedades de las operaciones. Si estás anotando, dale. Las propiedades de las operaciones. ¿Cuáles son las propiedades de las operaciones? Cerradura, elemento neutro, eh, propiedad distributiva, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, etcétera, etcétera. Eh, Esas propiedades, si las aprendes muy bien, no te van a costar temas como factorización en álgebra, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otro elemento tiene, otra propiedad tienes que manejar muy bien? Todas las propiedades de las operaciones entre fracciones. ¿Cómo se operan las fracciones? ¿Cómo se operan las potencias y las raíces? Potenciación y radicación. ¿Cuáles son las propiedades de la potenciación y de la radicación? Tanto en números enteros, voy a decir, como en números fraccionarios. ¿Cómo se aplican estas? Las leyes de signos. Las leyes de signos no solo se refieren a la multiplicación. Lo digo porque me ha pasado muchas veces en todos los cursos que he dado. De repente pregunto, ¿cuáles son las leyes de signos? Y alguien responde, más por más por menos. En ese momento, no, te equivocaste. Las leyes de signos se aplican para dos grupos de operaciones. ¿Cuál es el primer grupo? Cuando estamos operando sumas y restas, las leyes son de una manera, de signo. Y cuando estamos operando multiplicación y división, las leyes son de otra manera. Tú tienes que saber muy bien eso. Voy a recapitular. Propiedades de las operaciones. Propiedades de las operaciones entre fracciones. Propiedades de la potenciación. Propiedades de la radicación. Las leyes de signos. Y otro elemento que debes manejar muy bien es lo que se conoce como jerarquía de operaciones y signos de agrupación. Si tú manejas muy bien estos elementos, que son básicos, la verdad es que todo lo demás no te va a costar mucho. Te va a costar menos, tal vez, porque sí requieren también un poco de lógica, pero realmente no es complicado. Insisto, todo depende de cómo te van a enseñar la matemática. Como lo dice Mateo ahí, sí, es muy cierto. Y yo creo que la mayoría de veces se nos dificulta la matemática, no porque no podamos, sino es porque quien la enseña
no sabe transmitirla. Esa es la verdad, es mi perspectiva, lo he visto tantas veces y entonces concluí que eso es así. Bueno, cierro el paréntesis y me voy a este tema de factor común. Bien, aquí tenemos nosotros que definir algunos elementos. Básicamente es este, factorización. ¿A qué se refiere la factorización? La verdad es que si nosotros manejamos muy bien algunos conceptos matemáticos, con solo ver esta raíz aquí, la raíz de la palabra factorización es la palabra factor. ¿Y a qué se refiere a factor? Ah, me recuerdo que las partes o los elementos de la multiplicación son factores y producto. ¿Y cuáles son los factores? Los dos números que se multiplican entre sí. Entonces, cuando yo veo la palabra factorización, me está diciendo que yo voy a convertir un número en sus factores. O en otras palabras, yo voy a ver, a encontrar los dos números que se multiplican para dar como resultado el que yo tengo. Por ejemplo, vamos a ver, me paso aquí, solo agarro mi lápiz, cambio de color, rojo. Por ejemplo, si tengo el número 8, yo sé que 8 es resultado de multiplicar, por ejemplo, 2 por 4, pero también 8 es resultado de multiplicar 1 por 8. ¿Y qué otros números se multiplican para dar 8? Ninguno más, solo esos 4 se multiplican y me dan como resultado 8. ¿Qué quiere decir? Estos son los factores de 8. Y cuando yo voy a factorizar, lo que estoy haciendo es encontrar los números que multiplicados dan como resultado, en este caso, el 8. O por ejemplo, si yo tengo el 12. Si yo tengo el 12, yo sé que el 12 es resultado de multiplicar 1 por 12. O también es resultado de multiplicar 2 por 6. O también es resultado de multiplicar 4 por, oh, perdón, 3 por 4. 3 por 4. Ahora los escribí en orden ascendente. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 12. Estos son los factores de 12. ¿Qué más? Tenemos el número 16, digamos. El número 16. ¿Qué números se multiplican para dar como resultado 16? Bueno, yo puedo multiplicar 1 por 16. O puedo multiplicar 2 por 8. O puedo multiplicar 4 por 4. De ahí no hay más números que multiplicados me den como resultado 16. Entonces vamos a ver si puedo mover esto, ¿no? Lo puedo mover. Entonces borramos estos dos de acá y completamos la serie aquí. Entonces los factores de 16 son 1, 2, 4, 8 y el mismo 16. Entonces solo lo escribo acá, 8, 16. Nota que estoy usando los números que aparecen en la pregunta que teníamos ahí en el simulador. Ahora tenemos el número 20. Los factores de 20 son, 20 es resultado de multiplicar 1 por 20. Pero también es resultado de multiplicar 4, oh, perdón, 2 por 10, que me da 20 también. O es resultado de multiplicar 4 por 5. Listo. Ahí tengo los factores de 20. Ahora, ahí tengo esos cuatro números. Y la pregunta era, ¿cuál es el factor común? Aquí estoy uniendo dos elementos. Primero, los números que multiplicaron dan como resultado estos cuatro que tengo yo acá, pero además me está agregando la palabra común. Esa palabra significa compartir, ¿cierto? Lo que todos tienen también, para ponerlo en términos muy prácticos. Entonces, ¿qué factores se repiten en estos de acá? ¿Qué factores se repiten? Se repite el número 2, observa. Se repite el número 4, ahí está. Y no más, no, ningún otro número. El 1 también se repite, pero este no lo vamos a tomar porque es ¿El elemento. 8 también se repite? Ah, el 8, gracias. No, observa, el 12 no tiene el 8. El 12 no tiene el 8, por eso no es común. Entre esos cuatro, sí, Solo el sí, 16 sería. con el 16 nada más. Pero en este caso la pregunta me dice que yo tengo que ver los factores de los cuatro números en conjunto. Y por eso no podemos incluir al 8. Si solo tuviéramos 8 y 16, ahí sí, pero en este caso no. Y 20 tampoco tiene 8 como factor. Tampoco lo podemos incluir por lo mismo. Entonces, los factores comunes de 8, 12, 16 y 20 son 2 y 4. Ahora, la pregunta me daba varias opciones de respuesta. La pregunta decía, ahorita la veo, dice, dados los números 8, 12, 16 y 20, ¿cuál es su factor común? Y me daba dos opciones. Me daba las opciones 2 y 4. Si alguien marcó 2, es correcto. Y si alguien marcó 4, es correcto hasta este momento. Pero vamos a hacer una observación más. Eh, listo. Entonces, el factor común podría ser 2 y podría ser 4. ¿Por qué no va a ser uno de los dos? ¿Por qué vamos a tener que escoger uno? Porque aquí entramos a otro elemento que le vamos a llamar factor primo. ¿A qué se refiere el factor primo? Aquí tenemos que recordar la diferencia entre números primos y números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? O mejor, comencemos por los números compuestos. ¿Cuáles son los números compuestos? Son los números que tienen más de dos factores.
Por ejemplo, el número 4 es compuesto. ¿Por qué? Porque tiene factores, es decir, el número 4, déjenme tomar otro color acá. Vamos a este. El número 4 tiene como factores el 1, 1 por 4, 4. El 2, 2 por 2, 4. Y el mismo 4. O sea que el 1 tiene 3 factores. El 4 tiene 3 factores. Es un número compuesto. Pero el 2 no es un número compuesto. ¿Por qué? Porque solo se multiplica por 1 y por sí mismo. Entonces es un número primo. El número 5 resulta solo de multiplicar 1 por 5. Tiene solo 2 factores. Entonces es número primo. Pero el número 6 viene de multiplicar 1 por 6 y 2 por 3. Entonces este tiene más factores. Y así podemos seguir. Hay números que solo tienen 2 factores, o sea, el mismo número y el 1, pero hay otros números que tienen más de 2. Estos, los que tienen más de 2, se llaman factores, números compuestos, y estos se llaman números primos. Ahora, cuando hablamos de factor primo, nos referimos a este tipo de números. Y entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista la factorización, que es en realidad a donde hay que llegar cuando se factoriza, es decir, yo tengo el número 8. Yo sé que el número 8 es resultado de multiplicar 2 por 4, pero el 4 es un número compuesto, porque viene de multiplicar 2 por 2. Quiere decir que el verdadero factor de 8 o sus factores primos, al final solo tiene un factor primo y es resultado de multiplicar 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo. Aquí estamos hablando de potencia, ¿cierto? 2 por 2 sería este 2 por este por este. Como se multiplica 3 veces por sí mismo, por eso se pone como potencia. Y esta es la factorización de 8, por ejemplo. Ahora veamos el número 12. El número 12 es resultado de multiplicar 2 por 6, pero el 6 es resultado de multiplicar 2 por 3. Entonces el número 12, los factores primos del número 12 son, voy a usar otro color ahí para no confundir porque lo escribí muy pegadito. Sería 2 al cuadrado porque se multiplica 2 veces, 2 por 2, multiplicado por 3. Bueno, y me voy a quedar con el 16 para no avanzar mucho más en esto. Pensemos en el 16, lo voy a hacer aquí en chiquitito. 16 es resultado de multiplicar 2 por 8. Pero 8, como lo vimos acá, 8 es resultado de multiplicar 2 por 4 y 4 es resultado de multiplicar 2 por 2. Entonces ahí los factores son 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la cuarta potencia. ¿Listo? Ahora, aquí vemos de otra manera los factores comunes, el factor común. ¿Por qué? Porque ya no aparece el 4, solo aparece el 2, aquí aparece el 2 y aquí aparece el 2. Entonces el factor común de 8, 2, porque son factores primos. Y esa sería la respuesta. Espero que haya quedado muy claro esto. Me voy a pasar a lo siguiente. Ya llegamos a las 9:20 aproximadamente, y apenas hemos visto 3 preguntas. Entonces, quizás nos extendamos un poquito si ustedes aguantan todavía unos minutos más para por lo menos llegar a unas cuantas respuestas más. Bueno, otra pregunta que hacen aquí es que ¿por qué el 1 no se toma como factor común? Porque es elemento neutro. El 1 va a ser factor de todos los números, toditos, por ser elemento neutro. Entonces, por eso mismo no se toma como factor común. Bueno, ahora sí, puedo pasarme a la parte del álgebra, ¿verdad ustedes? Dice acá, a ver, con gusto, Daniela. Dice, la expresión, si tenemos la expresión 2y menos 4, la voy a escribir acá. 2y menos 4. ¿Cuál es, dice, y si la elevamos al cuadrado, ¿cuál es su resultado? Si elevamos al cuadrado la expresión 2y menos 4, ¿cuál es su resultado? Ok, me está diciendo que tengo que elevarlo al cuadrado. Quiere decir que mentalmente yo tuve que haber visualizado la operación de esa manera. Sí está escrito así, bueno, perdón, sí está expresado 2y menos 4 al cuadrado, pero no está escrito de otra manera. Por eso yo tuve que haber visualizado. Luego me dice cuál es su resultado. Su resultado lo podemos elaborar de dos maneras. La forma rápida de resolver sería el primer término, me refiero a este primer término. Aquí ya estamos en álgebra, ¿no? El primer término al cuadrado, que sería 4y al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 4 sería 16, más el segundo término al cuadrado, que sería aquí 16 también. Y esa sería la respuesta correcta. 4y al cuadrado más 16 menos 16y más 16. Esa sería la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué no ninguna de las otras? Y ahorita vamos a ver por qué no ninguna de las otras. Esta sería la forma rápida. Aquí estamos aplicando un concepto en álgebra que, sí, lo voy a repetir, pero voy a detallar por qué. Aquí estamos usando lo que se conoce como producto notable en álgebra. ¿Qué es un producto notable? Es una multiplicación
que lleva siempre la misma forma de ser o el mismo formato, el mismo modelo, y que por llevar siempre el mismo modelo, entonces la respuesta siempre va a llevar también el mismo modelo. Lo voy a detallar. En este momento voy a desarrollar por qué la respuesta correcta es esa, y de ahí amplío un poquito lo de los productos notables. Vamos a ver. Bueno, cuando hay que recordar los principios de las potencias. Una potencia es una multiplicación abreviada. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el número 3, digamos, elevado a la cuarta potencia, yo sé que ese 4 está ahí, me está diciendo que el 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. Y a este que está acá le llamamos base, que es el número que se multiplica. A este le llamamos exponente, que me indica las veces que se va a multiplicar por sí mismo la base. Listo. En términos generales, entonces, la potencia se expresa así. La base es A y el exponente n. En los libros vas a encontrar esta expresión A por A, luego unos puntitos, y luego otra vez la A aquí, y luego un corchete así invertido, y aquí va a decir n veces. El número, la letra n se usa mucho en álgebra para indicar que algo se repite continuamente hasta el infinito y más allá. Entonces, esta es la forma general de las potencias, que básicamente lo que me dice es que la base se multiplica por sí misma, el número de veces que indica el exponente. Para términos muy prácticos, en esta potencia que tengo yo acá, la base 3 se multiplica por sí misma 4 veces, porque el exponente lo indica que son 4 veces. Ahora apliquemos esto a esta expresión. En este caso, la base es 2y menos 4 y el exponente es 2. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que la base 2y menos 4, yo la voy a multiplicar por sí misma 2 veces. O sea, voy a expresar esto de la siguiente manera. 2y menos 4 multiplicado por 2y menos 4. Menos 4. Listo. Allí tengo la potencia desarrollada. Ahora voy a elaborar esta multiplicación. Y para el efecto me voy a pasar a otra diapositiva para que podamos verlo de manera rápida. Ya está. Listo. Entonces voy a escribir 2y menos 4 multiplicado por 2y menos 4. Y lo voy a escribir en paréntesis solo para conectar con lo anterior. 2y menos 4 multiplicado por 2y menos 4. Para resolver esto, vamos a trasladarnos al tema de operaciones entre polinomios. Los polinomios son expresiones algebraicas, como lo que ven ahí. 2y menos 4 se considera un polinomio, una expresión algebraica, que contiene una letra que representa un número, una variable. Espero no alargarme mucho ahí, pero que quede claro. Entonces, aquí voy a hablar de la multiplicación entre dos polinomios. ¿Eso cómo se resuelve? Se resuelve de la siguiente manera. Voy a expresar eso que está ahí, pero en forma vertical, así. 2y menos 4 multiplicado por 2y menos 4. Esto es, voy a indicarlo acá, es una multiplicación, uso asterisco solo para indicar la multiplicación, escribo esta barra y comienzo a multiplicar. ¿Cómo multiplico ahí? Ahí multiplico término por término. ¿Qué quiere decir? A ver, este por este y luego este por este. Y de ahí, otra vez, este por este y este por este. Entonces, lo voy a resolver ahora. Vamos a cambiar de color para ir distinguiendo. Primero multiplico 4 por 2y. Sería 2 por 4, 4. Voy a escribirlo acá. Y la letra solo la voy a copiar. Y. Listo. Pero como tengo un signo más aquí, menos y un signo más aquí, cuando no se escribe signo es positivo, entonces aplico ley de signos. Menos por más. Y menos por más es menos. Listo. Ahora multiplico menos 4 por menos 4, que sería 16, ¿no? 4 por 4, 16. Y menos por menos es más. Entonces aquí escribo más. Listo. Ahora voy a multiplicar este por cada uno de los dos de ahí arriba. Multiplico, a ver, 2y por menos 4. Sería 2 por 4, 8. Así. Oh, perdonen, aquí tengo un error. Y no me avisaron ustedes. Aquí es 4 por 2, 8. Entonces aquí va un 8, ¿cierto? Como aquí, ¿no? 2 por 4, 8. Como es negativo, más por menos, menos. Y también esta y que tengo acá, solo se copia. Y. Y por último multiplico este 2y por 2y de acá, que sería 2 por 2 es 4. Y noten que lo voy a escribir acá, y al cuadrado. Aquí aplicamos una de las propiedades de las potencias, porque cuando multiplicamos, este tiene exponente 1 y este también. Cuando no aparece exponente es 1. Y una multiplicación, como en este caso y por y, se suman los exponentes. Por eso aparece aquí y al cuadrado. Entonces ya tengo ahí desarrollado esto y ahora solamente voy a reducir estos términos. Y entonces escribo aquí más o menos solo para indicar que voy a realizar una suma o resta según el caso. Este 16 se copia porque no tiene ningún término ahí abajo. Pero aquí sí tenemos dos términos que se llaman menos 8
Y. O sea, tenemos 8 negativos y además otros 8 negativos. En total, ¿cuántos negativos tenemos? 16. Entonces es 16y. O aplicando ley de signos, sería, copio el signo y sumo los valores. Y este nos queda 4y al cuadrado. Entonces, noten esa respuesta. 4y al cuadrado menos 16 más 16. Aquí es más. Ahora me voy a ir a la diapositiva anterior donde di la respuesta en forma práctica. Y vean que es la misma respuesta. 4y al cuadrado menos 16y más 16. Entonces, cuando hablamos de productos notables, nos referimos a multiplicaciones que tienen una forma especial, una forma que se repite. Y entonces, la respuesta nosotros podemos encontrarla también aplicando un mismo método siempre. Acá lo hice de manera larga, solamente para que viéramos por qué da esta respuesta. Es a través de toda esta operación que hice acá. Pero cuando hablamos de productos notables, se refiere a que nosotros tenemos que encontrar la respuesta sin hacer esa forma larga, como lo hice anteriormente. Voy a poner otro ejemplo y ya después, si hay preguntas, ya lo ampliamos un poquito. Voy a la pongo así. Está bien. Bien, entonces, voy a cambiar por acá de color y vamos a usar un color morado. Voy a hacer una línea acá y cambiamos otra vez de color. Vamos a usar azul. Ahora voy a escribir otro binomio. Digamos, vamos a escribir 3y más, digamos, no, usemos 3x más 2y, así, uno facilito. Ese es un binomio. Ahora lo voy a elevar al cuadrado. Ahora pregunto, ¿en qué se parece este que acabo de escribir con el de la diapositiva anterior? El que está en azul. ¿En qué se parecen? Se parecen en que entre los dos paréntesis hay solo dos términos. No más, no hay uno ni hay tres. Hay dos términos. ¿Y en qué otra cosa se parece? Pues se parece en que tiene exponente 2. Voy a ver si puedo copiar esto de aquí y trasladarlo allá, solamente para hacer mejor la comparación. Ojalá que sí. Vamos a ver. Sí, pero apareció ahí, miren, y de ahí no lo puedo mover. Así que mejor 2y menos 4. Lo voy a escribir aquí abajo, pero vamos a escribirlo con otro color. Solamente para que veamos las similitudes, los parecidos. Ese es el punto al que quiero llegar. Vamos a ver, aquí teníamos lápiz. Aquí teníamos, en la otra diapositiva teníamos 2y menos 4 y elevado al cuadrado. Y mi pregunta fue, ¿en qué se parecen esas dos expresiones? La respuesta es, se parecen en que están elevados al cuadrado. Aparecen esos paréntesis, vamos a tomarlo como similitudes. Pero la otra similitud es que dentro del paréntesis hay dos términos, como aquí hay dos términos. No importa si son diferentes los términos. No importa si tienen diferentes signos. Eso es secundario. Lo que es primario es que están elevados al cuadrado y tenemos dos términos ahí. Eso es lo parecido. Este molde o este modelo se repite una y otra vez en expresiones algebraicas. Y como se repiten, así como lo ven, se le llama un producto notable. ¿Por qué? Porque es una multiplicación o una potencia que es multiplicación que siempre va a tener la misma forma. Pueden cambiar los términos, puede cambiar el signo, pero siempre van a ser dos términos o un binomio elevado al cuadrado. Entonces, cuando es una expresión de ese tipo, se supone que nosotros deberíamos de saber ya la respuesta, sin necesidad de hacerlo de la forma larga, como está del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Antes de dar la respuesta de lo que está en azul, voy a hacer algunas observaciones acá. Noten la respuesta esta. Y notemos lo siguiente, los siguientes elementos. Primero, este primer término de la respuesta equivale a este, pero elevado al cuadrado. Vean que 2 al cuadrado es 4. Aquí está. Y la variable y está al cuadrado también. Entonces, el primer término de la respuesta es el primero del binomio, pero elevado al cuadrado. Lo voy a aplicar ahí arriba en lo que está en azul. Vamos a ver lo que está en azul. Aquí. El primer término de este binomio es 3x. Y si lo elevo al cuadrado sería 3 al cuadrado es 9, 3 por 3. Y x al cuadrado. Ya tengo la primera parte de la respuesta. ¿De dónde saqué eso? De esta observación que hice acá. Ahora veamos el segundo término. Noten que este signo menos es como este. Digamos el mismo. ¿Eso qué quiere decir? En mi modelo que yo tengo aquí, lo estoy marcando en azul, yo solo observo este signo que está acá. Yo puedo decir que es el segundo signo el término del segundo, el signo del segundo término. Solo lo copio, que viene siendo otra vez este signo menos. ¿De dónde sale? Sale de este, de aquí. Ok, sigo. Ahora, ¿qué pasa con la expresión 16y? ¿Y ese de dónde salió? Y noten lo siguiente. Multiplico 2 por 4. O mejor dicho, cuando multipliqué aquí 4 por 2 me dio este 8. Y 2 por 4 me dio este 8 de acá.
Entonces quiere decir que si yo multiplico este por este me va a dar 8, pero lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque se repitió aquí 2 veces, para que me dé 16. O sea que la cuestión fue 2 por 4 y luego por 2, que me dio 16. Y si aplico esa lógica aquí sería 3 por 2, 6. Por 2, 12. Entonces aquí voy a escribir 12. ¿Y qué letras le voy a agregar? Pues las letras que tienen los dos términos. Para este caso, nota que aquí solo tiene Y. ¿Por qué? Porque los términos, uno de los dos era el que tenía letra. Pero en este de acá, tenemos X y Y. Entonces yo copio aquí X y Y. Ahora el siguiente término. Aquí en la respuesta es 16. O sea, la multiplicación de estos dos. O sería la multiplicación de este mismo, ¿no? Aquí entonces sería, tomando este, 2y al cuadrado, que sería más 4y al cuadrado. Esa sería la respuesta, aplicando el producto notable. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Espero que sí hayan preguntas. Creo que hay algunas dudas aquí. No, no hay preguntas. Quedó claro. Muy bien, gracias. Entonces, esto es lo que tiene que ver con productos notables. Hay varios modelos de productos notables, por lo menos podríamos decir que hay 4 fundamentales. Todos hay que saberlos, porque a la hora de responder en la prueba, pues la respuesta tiene que ser ya. Se esperaría que nosotros en la prueba no operemos eso en una forma larga, sino que simplemente lo hagamos en la forma corta, que sería esta de acá. Bueno, y voy a tomar el último ejercicio. El último ejercicio, que ya son las 9, las 10 de los cuartos. Ay, disculpe, fíjate que yo te tengo una pregunta. A ver, Así como el 8 con el 8 que también que está abajo, no ajá. tendría que ser el resultado de 16y, pero elevado al 2. No, 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 Porque no. ahí sí colocó 16y. Eh, no, aló, se oye, bueno, ahí está. No sería 16 al cuadrado. Tú te refieres a esto que está aquí, ¿verdad? Ajá. Ok, por esto que está aquí. Bueno, te voy a decir por qué no. ¿Por qué lo voy a trasladar de este lado? Aquí. Tenemos menos 8y y luego menos 8y. Y tú dices que podría ser 16y al cuadrado. Pero ¿por qué yo no le escribí así, sino escribí menos 16 y solo y? Se debe al tipo de operación que estamos realizando. Aquí, en esta parte de la operación, estamos nosotros reduciendo términos semejantes. ¿Qué es eso de reducir términos semejantes? Operar suma o resta, aplicando leyes de signos, por supuesto. Entonces, cuando reducimos términos semejantes, no tocamos los exponentes de las variables. ¿Por qué razón? Porque solo operamos básicamente los coeficientes numéricos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 8y, que podríamos decir, y tengo 8y, nada más. Y luego, cuando yo voy a operar estos dos, es la misma situación. Tengo dos grupos de 8y negativas. Es decir, es la misma variable. Solo los voy a reducir, o sea, operar nada más esta parte. Copio el signo, sumo las cantidades, me da 16 negativo. ¿Y qué pasa con la y? Pues simplemente la voy a copiar. Insisto, para resumir todo lo que mencioné, ¿por qué no voy a sumar estos exponentes? Por el tipo de operación que estoy haciendo. ¿Y qué operación estoy haciendo? Reduciendo términos semejantes. ¿Y cómo se hace eso? Cuando reducimos términos semejantes, solo operamos el coeficiente numérico. ¿Y qué pasa con las letras? Solo las copiamos. ¿Y en qué momento vamos a sumar exponentes? Sumamos exponentes cuando multiplicamos. Por ejemplo, aquí. Aquí multiplicamos 2y por 2y. Voy a borrar todo eso que está ahí. 2y multiplicado por 2y. Aquí sí vamos a sumar exponentes, porque hay que recordar que 2 y y se multiplican entre sí. Esto es parte de los términos algebraicos. Por eso le llamamos a este coeficiente numérico y a este coeficiente literal. Entonces, si te das cuenta, cuando multiplicamos esos términos, al final tenemos una multiplicación extendida. Y eso me permite multiplicar 2 por 2, que sería 4, y aquí sí tocamos las variables para multiplicarlas. Entonces las variables me queda y por y, que en ese caso sí sumamos exponentes. Por eso nos queda y al cuadrado. Entonces, para resumir, ¿por qué no sumé exponentes en menos 8 menos 8? Porque estoy reduciendo términos semejantes.
¿Y por qué 4y al cuadrado? Ahí sí sumé exponentes, porque estaba multiplicando. Entonces, todo depende de qué operación estoy realizando. ¿Quedó claro eso? Sí, lo expliqué bastante. Sí, sí, por la operación que se hace. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, bueno, ya son casi las 10. Vamos a detenernos acá en esta clase. Yo, primero, pues quiero felicitarles por hacer este esfuerzo de prepararse. Espero de verdad que les haya ayudado el simulador para diagnosticar un poquito cómo estás. Y por otro lado, pues espero que las explicaciones que yo di, pues ya te diste cuenta que eh, nos llevó casi hora y media tocar solo 4 o 5 respuestas y eran 20. Entonces nos faltan todavía otro poco. Entonces, déjenme ver cómo voy a estar de tiempo mañana. De repente mañana por la noche podemos ocupar una hora para completar el resto y pues de una manera poderles apoyar un poquito más al respecto. Eh, insisto, los felicito, pero también quiero recordarles que nosotros, yo soy quien da el curso de matemática en la academia y próximamente vamos a estar dando el curso completo con toda la temática, por ejemplo, van a ser aproximadamente unas 2 horas durante 10 días para que podamos cubrir todos los temas y hay varios simuladores que vamos a estar realizando especialmente para irse preparando muy bien en todo el contenido. Pero bueno, les recuerdo entonces, voy a ver cómo estoy de tiempo. Si ustedes les parece, podemos tener tal vez otra hora más de clase mañana y ya pues entonces, Dios mediante, podamos completar las que aquí nos faltan. ¿Les parece? Sí, ya estoy viendo aquí, estaré al pendiente, dice Daniela. Muy bien. Gracias, le avisaré a mis compañeros. Fabuloso. Muy bien. Entonces, yo más creo que sí, voy a acomodar mi horario y sería más o menos la misma hora, 7:30, Dios mediante. Pero insisto, tal vez puedan comentar ahí en el chat de WhatsApp para que yo lo tenga presente, especialmente yo, ¿verdad? Y podamos trabajar y completamos algunas de las respuestas acá que tenemos para el simulado. Ha sido un gusto entonces, nuevamente felicitaciones, espero que podamos concretar el día de mañana y pues también les animo a irse preparando mucho mejor con todo esto. Sí va a ser mejor. Bueno, entonces, feliz noche, que descansen muy bien. Primero Dios, nos saludamos mañana. Buenas noches. Buenas noches, Nick. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches, muchas gracias Un por su gusto, tiempo. buenas noches.